Hola a todos y a todas, aquí estamos de nuevo. Ya habéis visto en el vídeo de abajo que tengo la salsa de Pedro Ximénez. Se está todavía enfriando y vamos a preparar ya el solomillo Wellington. Perfecto, porque es que a mí no me sale. Así que os paso los ingredientes. Necesitaremos un solomillo de cerdo, también podéis coger de ternera. Lo único es que si lo cogéis de ternera tendrá que estar más rato en el horno, ¿vale? 250 gramos de champiñones. Podéis usar también otro tipo de seta, siempre y cuando sea carnosa. Romero, que nosotros siempre vamos a cogerlo al campo y lo tengo aquí preparadito. Estas cebollas que se llaman chalota, ¿vale? Son diferentes. Si no encontráis de estas cebollas chalota, que nosotros no sí que lo hemos encontrado, pero si vosotros no lo encontraréis, sustituirlo con una cebolla y un ajo, ¿vale? Ningún problema. Una masa de hojaldre y jamón. Si es ibérico como el mío, muchísimo mejor. Se me ha olvidado también la mostaza, aceite de oliva virgen extra y un poquito de vino moscatel y un huevo para luego pintar. Y creo que ya lo tenemos todo, así que ¡comenzamos! Introducimos dentro los champiñones, un platito menos. Las chalotas ponemos así de romero. Al que no le guste el romero o lo quiera sustituir por otra hierba, pues que lo haga, no hay problema, pero a mi hermano le gusta así. Ponemos sal, no nos pasemos de sal porque como lleva jamón, ¿vale? Pues no le vamos a poner mucha de sal. La sal, un poquito de pimienta también al gusto. Y ponemos la tapa con el cubilete, a ver, y trituramos 30 segundos a velocidad 5 y le damos al play. Ya triturado como nosotros queremos. Bajamos todos los ingredientes, quedan así trocitos, y ponemos de aceite 40 gramos de aceite, tapamos, quitamos el cubilete y nos vamos a menú rehogar. Lo único que en vez de 7 minutos le vamos a poner 14 minutos para que se nos haga bien, ¿vale? Y le damos a play. Mientras se nos está haciendo los champiñones con las chalotas, en la Monsi ponemos una cazuela a calentar con así de aceite, un poquito de aceite, no nos pasemos. Y ponemos también a calentar el horno a 180 grados, calor arriba y abajo. Y cuando esté caliente, ponemos el solomillo, es para sellarlo. ¿Veis cómo ya hace música? Entonces, como es solo para sellar, le iremos dando la vuelta por todos los lados para que se selle bien, eso sí. Y lo apartaremos en un plato con papel absorbente. Cuando veamos que está, se tiene que sellar más, se tiene que dorar. Hasta que no esté doradito no le vamos dando la vuelta. Ahora enseguida os lo enseño. Mirad, ya está sellado por todos lados, ¿veis? Tiene que quedar así, doradito. Entonces apagamos el fuego y reservamos en el papel absorbente. Y esto ya lo retiramos, que ya no nos hace más frío. Ya ha terminado el tiempo de los 14 minutos, entonces ahora hemos puesto en pesado y vamos a añadirle 40 gramos de vino de moscatel. Tapamos
sin cubilete. Y esta vez, en modo de hogar, en vez de 7 minutos, le ponemos 4 minutitos. Y le damos al play. Ya ha terminado. Yo ahora me ayudo de mi asa para ponerlo en el plato. Entonces lo ponemos todo aquí. Hemos colocado el film en el mármol. Si os cuesta, para que no quede bien pegado, ¿vale? Como así el mío, lo mojáis un poquito con agua y lo ponéis encima, y ningún problema. Y vamos a pasar a poner el jamón. El jamón lo vamos poniendo así. Y el próximo un poquito encima. Y así vamos haciendo con todos. Ya hemos puesto el jamón, como veis, y ahora ponemos así, por todos los lados, la pastita que hemos hecho con los champiñones y las chalotas. Que no sobresalga del jamón, ¿eh? Así. Y ahora, con otra cuchara, con el solomillo que tenemos aquí preparado, hacemos así, lo secamos bien, que esté bien sequito, del aceite. Y cogemos la mostaza y lo untamos bien de mostaza. Esto le va a dar un sabor espectacular. Entonces le damos por la parte de así de abajo, por todos los lados, ¿eh? Pero primero así, para poder ponerlo aquí encima, en medio. Y seguimos. Esto veréis que le da un sabor increíble. Este es el truco que mi hermano no sabe y yo no se lo quería decir, pero con el canal se aprovecha de que le diga las recetas. Así, bien untadito. Y ahora cogemos el film y enrollamos. Hacemos así, que se pegue bien, y por el otro lado igual, hasta que lo unamos así. Ya lo tenemos envuelto en film y ahora lo llevamos por unos 15 minutos a la nevera y volvemos enseguida. ¡Hasta ahora! Como veis, ya hemos puesto la masa de hojaldre. Entonces ahora hacemos así y ponemos nuestro solomillo. Así. Y ahora, con la masa de hojaldre, ahí sí que vamos a hacer como el sushi. Vamos a ir apretando un poquito. A ver si se nos despega. Así. Así. Así que quede bien. Así. Y en esta parte de aquí le vamos a poner huevo para que nos selle esto de aquí. La parte de aquí. Cortamos. Yo lo voy a hacer con un cortapizzas. Así. Y lo unimos. Apretamos así. Siempre intentamos apretar un poquito, ¿eh? Y lo unimos. El huevo hace que se selle. Así.
Y en los bordes hacemos así, como si fuera un regalito, y le unimos. Y aquí igual. Hacemos así, aplastamos y así. Y le damos la vuelta. A ver si puedo, ¿eh? Así. Perfecto. Lo conseguí. Ahora lo voy a pasar ya directamente a la bandeja del horno. Y le ponemos así de huevo, ¿eh? Sin tacañerías. Lo untamos bien de huevo. Para que se nos dore y coja el color ese así dorado. Y ahora, con la masa que nos ha sobrado, hacemos unas tiritas así. No hace falta que nos salgan del mismo tamaño, pero más o menos. Hacemos así, unas tiras. Que esto va a ser para adornar. Las cortamos por la mitad. Y ahora cogemos la tira y cada uno que lo adorne como quiera, ¿eh? Yo lo voy a hacer así. Como si fuera un trenzado. Este es el trenzado que he hecho yo. Volvemos a untar en huevo, porque esto de las trenzas no estaba bien untar, no tenía nada, vaya. Y de paso le damos otra manita para que nos quede bien crujiente. Y a ver cómo quedará esto, ¿eh? Pues buenísimo. Porque esta receta sí que la he hecho, ¿eh? En modo tradicional, no en la Montseur, pero en modo tradicional. Espero no perder las visitas de mi hermano por decirle las recetas. Y lo llevamos al horno 20 minutos, pero va dependiendo del horno. Ya sabéis que yo lo he puesto a precalentar a 180 grados, calor arriba y abajo. Mi horno en particular, no sé si a vosotros os pasa, que la parte de arriba se me hace súper pronto, pero la de abajo le cuesta más. Entonces yo siempre le pongo un escalón menos de la mitad. ¿Vale? Así que enseguida os enseño el resultado. ¡Hasta ahora! Mirad, ya ha salido del horno. Yo creo que esto, bueno, huele súper bien. Entonces vamos a cortarlo. Se puede presentar así, con la salsa, o podemos presentarlo como yo voy a hacer en el plato final, por si os queréis quedar a verlo. Cogemos, lo ponemos aquí y vamos a darle un corte, a ver, que se vea bien la parte de dentro, cómo queda. Coger un cuchillo que corte bien, ¿eh? Mirad. Fijaros, está el solomillo y está el relleno. Y esto de aquí, vamos a dárselo a probar al cámara, a ver qué nos dice. Está delicioso. Qué buena idea tuvo Wellington. Bueno, pues ya sabéis, si os gusta, compartir, que yo ya sé que lo hacéis, darle a dedito arriba y seguro que lo mejoráis muchísimo mejor que yo y todo. Podéis poner los ingredientes que queráis. Estos son los preferidos de mi hermano. Así que, a comer. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! Aprovechamos para decíroslo. Y hasta pronto. Pronto.